orar al Señor. Padre, queremos atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor, para no pecar contra ti. Queremos deleitarnos en tu palabra y disfrutar de la miel de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que tú nos enseñes a andar en tus caminos. Y por eso estamos aquí, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón en esta noche por medio de tu palabra. Señor, que tu palabra cobre vida en nosotros, que nos dé vida. Señor, que nos llene de ti, que te conozcamos y te admiremos cada vez más, Señor. Abre nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el Señor nos llama a refugiarnos en Él, a creer en Él, a confiar en Él, a poner nuestra vida, nuestro fundamento en Él. Y conforme nosotros vamos caminando en la vida cristiana, es una realidad que necesitamos de su corrección. Su palabra nos corrige, su palabra nos instruye, su palabra nos alimenta. Pero ¿qué sucede cuando en lugar de poner nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra esperanza exclusivamente en el Señor, la ponemos en cualquier otra cosa, en cualquier otra persona, en cualquier otro poder? Eso es lo que el Señor nos enseña en Isaías 28, las terribles consecuencias de no poner nuestra confianza exclusivamente en el Señor. Él nos enseña el peligro de volvernos orgullosos espirituales, pensando que lo sabemos todo, pensando que no necesitamos de nada, que no necesitamos de nadie, que nadie nos corrija, que nadie nos enseñe, porque al final de cuentas no somos niños espirituales. Pero en este pasaje el Señor nos enseña que hay dos maneras de aprender a obedecerle. Hay dos maneras de aprender la lección, por las buenas o por las malas. De allí que entonces el Señor en este pasaje nos habla en primer lugar del juicio de los arrogantes en los versículos 1 al 4, después de la gloria y de la seguridad de su pueblo en versículos 5 y 6, y finalmente del llamado a vivir una vida de arrepentimiento en versículos 7 al 29, un pasaje algo extenso. Comenzamos entonces con el juicio de los arrogantes. Observemos allí en el capítulo 28, cómo el versículo 1 comienza diciendo: ¡ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín y de la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil de los vencidos por el vino! Ahora bien, comienza con un ay. En este pasaje, capítulos 28, 29, encontramos varios ay. Y en este pasaje encontramos el primero de ellos. Y ay, como ya hemos visto antes, es una expresión de dolor, es una expresión de lamento, de luto ante la desgracia, el juicio o la muerte inminente. Así que entonces el Señor se lamenta por lo que estaba a punto de ocurrirle a la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín y a la flor marchita de su gloriosa hermosura. La corona era un símbolo de la realeza, de los reyes, de los gobernantes. Pero el texto nos dice que esta corona era una corona de arrogancia. De arrogancia. La palabra hebrea traducida allí como arrogancia, cuando se refiere a Dios, nos habla de su majestad, nos habla de su grandeza, de su posición de exaltada, de exaltación y de gloria. Pero cuando se refiere a cualquier otra persona que no es Dios, comunica la idea de atribuirse sin justificación un estatus que uno no tiene, una majestad que solamente le pertenece a Dios. De allí que entonces tiene el significado de altanería, de soberbia, de presunción. Finalmente el texto añade que esta corona de arrogancia era ¿de quiénes? De los soberbios de Efraín, de los ebrios de Efraín, y que se encontraba sobre la cabeza del valle fértil. Ahora bien, recordemos que Efraín era otro de los nombres que recibía el reino del norte, el reino de Israel. Y se le llamaba también Efraín porque la tribu de Efraín era la tribu más importante del reino del norte. Así que entonces la capital de este reino de Israel, o rey de Efraín,
era Samaria. Y Samaria se encontraba en un monte. Al pie de ese monte había un valle que era muy fértil, y por eso el profeta compara al monte donde estaba Samaria con una cabeza que se levantaba sobre el valle fértil, y encima de esa cabeza, encima de ese monte, estaba precisamente la ciudad de Samaria, la capital del reino del norte, de tal manera que la compara con una corona sobre esa cabeza, sobre el monte, sobre el que estaba sobre el valle fértil. Así que la corona de arrogancia era Samaria y sus gobernantes, los cuales, en lugar de vivir sujetos al Señor, caminando en los caminos del Señor, en obediencia a Él, eran arrogantes, eran altivos, orgullosos y borrachos. Ellos vivían desenfrenadamente, y por eso los llama los ebrios de Efraín. Ellos vivían desordenadamente para sus deseos, para sus deleites, satisfaciendo los deseos de la carne, emborrachándose continuamente en una gran fiesta continua. Pero la gloriosa hermosura, sarcásticamente hablando, la majestuosa grandeza y el lujoso estilo de vida de los gobernantes de Samaria no era más que una flor marchita. No era más que una flor en decadencia y a punto de morir a causa de su estilo de vida arrogante y autocomplaciente. El versículo 2 nos dice cuál era la razón del lamento del Señor por la condición de su pueblo. Dice: miren, uno fuerte y poderoso de parte de Yahvé, como tormenta de granizo, tempestad destructora, como tormenta de violentas aguas desbordadas, los ha lanzado a tierra con su mano. Observa ahí las imágenes de destrucción que el Señor usa para describir al fuerte y poderoso imperio de Asiria, al ejército de Asiria que el Señor había enviado contra su pueblo Israel, contra la nación, contra el reino del norte. Observa las palabras que utiliza, lo compara con una tormenta de granizo, lo compara con una tempestad destructora, con una tormenta de violentas aguas desbordadas. Pero notemos que es el Señor mismo, no es casualidad. Es el Señor mismo quien había lanzado con su propia mano la tempestad destructora contra Israel. De tal manera que la destrucción ya estaba en camino. Y como resultado nos dice el versículo 3, que con los pies sería pisoteada la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín. El Señor entonces estaba a punto de pisotear su orgullo, de pisotear su altivez, porque el Señor aborrece la altivez, aborrece la soberbia, aborrece el orgullo. El versículo 4 añade que la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil sería como el primer higo maduro antes del verano, el cual uno ve, y tan pronto está en su mano, se lo traga. En otras palabras, la ciudad de Samaria, con todos sus lujos, con toda su fiesta, con toda su algarabía, su alegría y sus gobernantes, estaba a punto de ser devorados por Asiria, el enemigo fuerte, poderoso y destructivo. De tal manera que ellos, Israel sería, y Samaria en especial, sería como el primer higo maduro antes de la cosecha. Meses antes de la cosecha de los higos, era posible encontrar uno que otro higo maduro. Y esos higos maduros eran tan dulces que cuando alguien encontraba uno de esos higos, no se esperaba, no lo dejaba pasar, sino que de inmediato, en cuanto lo tomaba, más tardaba en agarrarlo que devorárselo. Dice, pues exactamente así iba a ser Samaria y el reino del norte para Siria. Estaba a punto de ser devorado. Y tal como el Señor lo anunció, en el año 721, los asirios llegaron como una tormenta de granizo, como una tempestad destructora, como tormenta de violentas aguas desbordadas, y con sus pies,
fue pisoteada la corona de arrogancia de los serbios de Efraín y la flor marchita de su gloriosa hermosura. Pero el Señor no iba a dejar a su pueblo en la total destrucción. El Señor no había desechado a su pueblo por completo. Y eso nos trae a nuestro segundo pasaje, que es la gloria y la seguridad de su pueblo. Observa el versículo 5, que el Señor prometió que en aquel día Yahvé de los ejércitos será hermosa corona y gloriosa diadema para el remanente de su pueblo. La gran mayoría del pueblo de Israel sería arrasada, destruida, devorada, pero el Señor iba a preservar un pequeño remanente. Y en aquel día el Señor iba a ser la corona hermosa, la gloriosa diadema para el remanente de su pueblo. ¿Cuándo iba a suceder eso? Nos dice allí, en aquel día. Notemos que Isaías vuelve a utilizar esta expresión en aquel día. Ahora bien, en el contexto de este pasaje, en este pasaje nos muestra una referencia al tiempo de la destrucción de Samaria por los asirios. Sin embargo, observa que el Señor también nos dice que en ese día Yahvé se convertiría en la hermosa corona, la gloriosa diadema de su pueblo, del remanente de su pueblo. Ahora bien, el Señor vuelve a usar aquí la palabra, la misma palabra hebrea corona que Él usó en el versículo 1. Pero en el versículo 1 se refiere a la falsa corona de arrogancia de los gobernantes de Samaria. En cambio aquí el Señor ahora nos dice que Él mismo será la verdadera y la hermosa corona, así como la gloriosa diadema de su remanente. Eso significa entonces que el Señor sería el verdadero y único rey de su remanente. Pero el Señor no estableció su reinado sobre el remanente de su pueblo cuando Israel fue destruido por la nación de Asiria. Por lo tanto, esa expresión, la expresión en aquel día, se refiere todavía a un día en el futuro cuando el Señor reinará sobre el remanente de su pueblo. Este reinado de Yahvé se hará realidad en la persona del Mesías, el hijo de Isaí que nacería de la Virgen, aquel cuyo nombre sería admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta había dicho que el aumento de su soberanía y de la paz no tendría fin en el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Isaías también había dicho en el capítulo 24, versículos 21 al 23, él nos había dicho que antes de que este reinado ocurra, sucederá que en aquel día que Yahvé castigará al ejército celestial en las alturas y a los reyes de la tierra en la tierra, y serán agrupados en un montón como prisioneros en un calabozo, serán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán castigados. Entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará, porque Yahvé de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Así que ante esta promesa del reinado futuro de Yahvé sobre Sión, sobre su pueblo, esa expresión en aquel día tendrá un cumplimiento final y definitivo con la segunda venida de Cristo, cuando Él se siente en el trono de David para reinar desde Jerusalén sobre su remanente y sobre todas las naciones de la tierra. En aquel día, Yahvé de los ejércitos, en la persona de Jesucristo, será la hermosa corona y la diadema gloriosa para el remanente de su pueblo. El versículo 6 de nuestro pasaje añade que Yahvé será espíritu de justicia para el que se sienta en juicio y fuerza para los que rechazan el asalto en la puerta.
Ahora bien, Isaías ya había dicho del Mesías en capítulo 11, versículos 2 al 5, que reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Que él se deleitará en el temor de Yahvé y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá a la tierra con la vara de su boca y el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será el ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así que entonces en aquel día la fuerza, la justicia, la protección de su pueblo no será su propia fuerza militar, no serán sus propias habilidades, sino que el Señor mismo será la fortaleza para los que rechazan el asalto en la puerta. Es decir, el Señor será la fuerza y protección de su pueblo, de su remanente. Pero eso no ocurrirá sino hasta el futuro escatológico, cuando Cristo regrese y establezca su reinado terrenal. Mientras tanto, el reino del norte sería destruido, sería arrasado, sería devorado. Y el Señor usa este ejemplo de destrucción que estaba a punto de ocurrir. Es más, algunos comentaristas dicen que ya justamente había ocurrido. Otros dicen que estaba a punto de ocurrir. La realidad es que el texto no nos especifica eso. Pero lo que sí vemos es que el Señor utiliza ese juicio, ese arrasar por la tormenta, que el Señor estaba a punto de traer sobre el reino del norte para advertir a su hermana, Judá. Y eso nos trae al tercer punto, que es el llamado al arrepentimiento. Porque la condición del pueblo del pueblo del sur no distaba mucho de la condición del pueblo del norte. Observa allí en versículos 7 y 8, nos describe la condición de Judá, diciendo, también estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean. Están ofuscados por el vino, por el licor dan traspiés, vacilan en sus visiones, titubean en pronunciar juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, sin un solo lugar limpio. Observa la descripción que hace el Espíritu Santo por medio de Isaías acerca de Judá. Ahora bien, ¿cómo sabemos que está hablando ahora acerca de Judá? Porque el hecho de que Isaías mencione al sacerdote sugiere fuertemente que está hablando acerca de Judá, ya que el sacerdote se encontraba en Jerusalén, donde estaba el templo. Así que los líderes espirituales de Judá, tanto el sacerdote como el profeta, también se tambaleaban por el vino, así como los gobernantes del reino del norte. Su condición no era distinta. El sacerdote y el profeta, también ellos estaban viviendo en excesos, también ellos estaban viviendo para sus deleites, para su carne. Y a causa de la influencia del vino, dice allí, sus visiones eran erráticas. Vacilaban en dirigir al pueblo hacia el Señor. Y no solamente eso, sino que titubeaban al pronunciar el juicio. Pero, en lugar de arrepentirse, ¿qué es lo que ellos debían haber hecho? En lugar de arrepentirse, ellos rechazaron la corrección. Observen versículos 9 y 10. ¿A quién enseñará conocimiento? ¿O a quién interpretará el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los recién quitados de los pechos? Porque dice, mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Notemos el tono molesto, el tono sarcástico, incluso burlesco e insolente de esas palabras. Ahora, todo parece indicar que estas palabras eran las palabras de los líderes
espirituales de Judá, el sacerdote y el profeta, ante la enseñanza de Isaías. En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo era: ¿cómo se atreve Isaías a reprendernos? ¿Cómo se atreve? ¿Quién se cree que es él? ¿Y quién cree él que somos nosotros para que nos hable así? ¿Acaso somos niñitos pequeños para que Isaías nos enseñe como a niños pequeños, repitiendo una y otra vez, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, como si fueran unos niños de escuela, palabra por palabra, poquito a poquito? ¿Puedes ver su actitud arrogante? Su actitud insolente. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a alguna persona así en la iglesia? Que están viviendo en desobediencia al Señor, pero se enojan, rechazan y hasta se burlan de alguien que les muestra el error en su manera de vivir. El problema es si nosotros también somos así. El problema es si también nosotros somos orgullosos y rechazamos la corrección, negándonos a arrepentirnos, rechazando a quien nos muestra nuestro error, pero no debemos olvidar que el que se enaltece será humillado y que el que no escucha corrección recibirá castigo. Y por eso el Señor les dice en versículos 11 y 12, en verdad, fíjate bien, en verdad, así como ellos habían dicho, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Él hablará a este pueblo, al cual había dicho: aquí hay reposo, den reposo al cansado, y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. En otras palabras, por cuanto el pueblo de Judá se negó a escuchar la clara palabra de Dios, las claras instrucciones del Señor en su propio idioma, que los llamaba a arrepentirse, que los llamaba a refugiarse y a confiar en Él, entonces ahora, por medio de los asirios que los invadirían, ellos escucharían la palabra de juicio del Señor. Pero ¿por qué dice allí que con tartamudez de labios? Porque el idioma de los asirios así sonaba. El idioma de los asirios sonaba como el hablar balbuceante de los niños, como el hablar de un tartamudo. Y por eso les dice, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Él hablará a este pueblo. Pero esto no era una novedad. El Señor ya les había advertido desde el libro de Deuteronomio, desde Moisés, siglos antes, en Deuteronomio capítulo 28, versículos 49 y 50, les había advertido: Yahvé levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño. Así que entonces, cuando ellos escucharan el idioma ininteligible, el idioma balbuceante e incomprensible de los asirios, significaría que el tiempo del juicio que el Señor ya les había anunciado había llegado. La tormenta había llegado, la destrucción había llegado por no obedecer la palabra que el Señor ya les había dicho. El Señor ya les había ofrecido reposo. El Señor ya les había ofrecido seguridad y descanso. El reposo y el descanso que solamente se encuentran en Él. Pero ellos no quisieron escuchar. Ellos se negaron a refugiarse en el Señor. Ellos prefirieron poner su seguridad en la fuerza de los hombres, en el poder militar de las naciones, y ahora aprenderían la misma lección que Isaías les había estado queriendo enseñar, pero la tendrían que aprender por las malas.
Y lo mismo sucedió en Pentecostés. Cuando los cristianos empezaron a hablar en otras lenguas, en el libro de Hechos capítulo 2, ese pasaje mismo nos aclara que eran idiomas humanos extranjeros y que esos idiomas extranjeros eran de nuevo una señal de advertencia para los judíos de que si ellos no recibían la palabra del Evangelio, Dios iba a volver a traer juicio sobre ellos como lo había hecho antes sobre Judá. El apóstol Pablo explica en 1 Corintios 14, versículos 21 y 22, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Notemos que Pablo está citando exactamente en nuestro pasaje en Isaías capítulo 28, para decir que el don de idiomas, el don de lenguas, que era el don de hablar en idiomas extranjeros sin haber estudiado de manera espontánea en la iglesia, eran en el tiempo del Nuevo Testamento, eran una señal para los judíos incrédulos de lo que Isaías ya les había dicho. Que si ellos rechazaban el mensaje que les anunciaba el reposo en Cristo, el descanso en Cristo, entonces el juicio caería nuevamente sobre ellos. Y exactamente así sucedió. Así sucedió. Los judíos rechazaron la palabra del Evangelio que les anunciaba el reposo en Cristo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los romanos en el año 70 arrasaron con Israel nuevamente. Arrasaron con Jerusalén nuevamente. El versículo 13 de nuestro pasaje añade, por lo cual la palabra de Yahvé para ellos será, nuevamente repite, mandato sobre mandato, mandato sobre mandato. Dios no ha cambiado. Línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito allá, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá, para que vayan y caigan de espaldas, se quiebren los huesos y sean enlazados y apresados. En otras palabras, ellos tendrían que aprender la misma lección que Isaías les había tratado de enseñar, mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, pero ahora por medio de la disciplina del Señor. Esta disciplina sería tan dolorosa, sería tan intensa, que de manera metafórica Él dice, ustedes van a caer de espaldas, se van a quebrar los huesos, serán enlazados, apresados y muchos serían llevados al exilio en cautiverio. Señor entonces les dice en versículos 14 y 15, por tanto oigan la palabra de Yahvé, oh insolentes, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén, porque han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol, cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Ahora bien, Isaías está hablando con sarcasmo. En realidad no es que ellos hubieran hecho un pacto literalmente con la muerte. La historia nos muestra que ellos en realidad hicieron un pacto con Egipto. Se refugiaron en Egipto pensando, Egipto, nación poderosa, nos va a defender de los asirios. Y cuando vengan los asirios, no nos van a tocar, porque Egipto nos respalda. Pero el Señor les dice que ese pacto, esa alianza, en realidad era con la muerte. En otras palabras, no les iba a servir de nada. Poner su seguridad en el hombre, les estaba diciendo, era literalmente un suicidio. Ellos se estaban refugiando en la mentira. Ellos se estaban escondiendo en el engaño. Egipto no los podría defender del azote, ni podría salvarlos de la muerte. Pero el Señor le ofreció la verdadera fuente de seguridad y la única esperanza para su pueblo.
¿Cuál crees tú que era esa esperanza? Él mismo. Observa en versículo 16, el Señor les dice, por tanto, así dice el Señor Yahvé, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Observa esto, el que crea en ella no será perturbado. A diferencia del fundamento falso, débil, engañoso, endeble, de poner nuestra seguridad en el poder humano, el Señor prometió establecer un fundamento sólido, un cimiento en Sión, que será la fuente de seguridad y de confianza para aquellos que se refugien en Él. Pero a la misma vez, un instrumento de juicio para los que se nieguen a hacerlo. Esta piedra, nos dice allí, sería una piedra totalmente confiable. Observa cómo la describe como una piedra probada. Es decir, una piedra que no solamente ha demostrado ser confiable porque ha sido puesta a prueba, sino literalmente también dice una piedra que prueba al demandar que pongamos nuestra confianza total en ella. Que cimentemos nuestra vida en ella. En segundo lugar, sería una piedra, dice allí, angular. Esa palabra angular significa de la esquina. Una piedra angular era una piedra esencial en la construcción de un edificio, ya que era la piedra que ocupaba el punto de unión en la esquina entre dos muros, dándole firmeza, dándole estabilidad al edificio. Así sería esa piedra. Una piedra angular, básica, esencial. En tercer lugar, sería una piedra, dice allí, preciosa, refiriéndose más a su valor que a su belleza. Así que sería una piedra gloriosa y de un valor incalculable. En cuarto lugar, también sería una piedra fundamental, es decir, la piedra que sustenta y que le da fuerza a todo el edificio. Finalmente, sería una piedra bien colocada, es decir, en su lugar correcto, bien establecida, bien puesta. La pregunta es, ¿y qué es esta piedra? ¿O quién es esta piedra? Recordemos que en Isaías 8:14 el Señor ya había hablado de la piedra. Él ya había hablado que Él, en la persona de Emmanuel, Dios con nosotros, sería piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Y en versículo 15 añadió que muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Las mismas palabras. Así que entonces, el que ponga su confianza en Emmanuel no será perturbado. No estará angustiado. No estará agitado, temeroso, indeciso. El que ponga su confianza en Emmanuel estarás firme, estarás seguro. Pero el que no lo haga, el que no crea, caerá, será quebrantado, será enlazado y será apresado. El juicio caería entonces sobre los incrédulos. Observa el versículo 7 de nuestro pasaje. Anuncia juicio justo sobre el falso escondite de los que no se apoyan en el Señor. Dice en versículo 17. Pondré el juicio como medida y la justicia como nivel. Entonces el granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. Eso quiere decir, como el Señor mismo les dijo en versículos 18 y 19, que será terminado el pacto de ustedes con la muerte, su convenio con el Seol no quedará en pie cuando pase el azote abrumador. Ustedes serán pisoteados por él. Cuantas veces pase, los arrebatará, porque pasará mañana tras mañana, de día y de noche,
Y será terrible, espanto el comprender el mensaje. Y luego añade en versículos 20-21, la cama es muy corta para estirarse en ella, y la manta muy estrecha para envolverse en ella. Porque Yahvé se levantará como en el monte Perasim, se enojará como en el valle de Gabaón para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraordinaria obra. Ahora bien, esa frase, la cama es muy corta, la cama es muy corta para estirarse en ella, la manta muy estrecha para envolverse en ella, era un dicho. Era un dicho entre los judíos que se usaba para hablar de algo que era insuficiente. Así que serían insuficientes las alianzas de Judá con Egipto. Y luego nos explica por qué. Allí nos dice que en los días allí nos habla acerca de que el Señor se enojará, el Señor se levantará como en el monte Perasim y se enojará como en el valle de Gabaón. ¿A qué se está refiriendo con eso? La historia de Israel nos dice que en los días de David, el Señor se había levantado para pelear contra los filisteos, abriendo brecha entre sus enemigos precisamente en el monte Perasim. Y más tarde, en los días de Josué, el Señor había peleado contra los amorreos, los enemigos del Señor, en el valle de Gabaón. Y lo que está haciendo es usar esos ejemplos de cómo Él destruyó y abrió brecha y destruyó a sus enemigos en el monte Perasim, en el monte Gabaón. Dice, pero ahora el Señor se iba a levantar para hacer algo extraño, sumamente extraño e inesperado. Él volvería a pelear contra sus enemigos, pero sus enemigos eran su propio pueblo. Eran su propio pueblo, porque ellos se habían rebelado contra Él. ¿Había escapatoria para ellos? Sí, sí había escapatoria para ellos. Y el Señor, como nos dice tantas veces, Él no se complace en la muerte del impío, sino en que el impío se arrepienta para que viva. Así que, ¿cuál era la clave? El arrepentimiento. Observa en versículos 22 y 23. Le advierte a su pueblo, y ahora no continúen ustedes como insolentes. No sea que se hagan más fuertes sus grillos, pues de parte del Señor Yahvé de los ejércitos he oído de una destrucción decretada sobre la tierra. Escuchen y oigan mi voz, presten atención y oigan mis palabras. Él les llama insolentes. Esa palabra insolentes quiere decir burladores. ¿Qué es un burlador? Un burlador es alguien que no toma en serio a Dios. Un burlador es alguien que piensa que puede engañar a Dios, que piensa que Dios está jugando o que se puede burlar de Él. Pero el Señor dice, no continúen como insolentes. En otras palabras, arrepiéntanse o de otra manera sus cadenas se harán más y más fuertes. Y la destrucción decretada por el Señor Yahvé de los ejércitos caerá sobre ustedes. Escuchen, por lo tanto, presten atención a mis palabras y háganme caso. Qué sabio consejo. Y concluye con una ilustración en versículos 24 a 29, una larga ilustración agrícola con la que ellos estaban familiarizados. Observa. ¿Acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día? ¿Abriendo y rastrillando su tierra? ¿No allana su superficie y siembra eneldo y esparce comino y siembra trigo en hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites? Fíjate bien, porque su Dios lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carreta sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. El grano es triturado, pero no lo seguirán trillando indefinidamente, debido a que la rueda de la carreta y sus caballos lo dañarán, no lo triturarán más. También esto procede de Yahvé de los ejércitos, que ha hecho
maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Como concluye John Oswald con respecto a esta ilustración, diciendo, si el Dios Todopoderoso ha dado tanto consejo físico como espiritual, y si el agricultor acepta lo físico como algo natural y encuentra vida en ello, ¿qué están haciendo entonces los líderes de Jerusalén burlándose del consejo espiritual? Solo aquellos que están borrachos o ciegos podrían pasar por alto las implicaciones, dice el profeta. Así que entonces aprendamos pues, aprendamos del ejemplo de Israel, aprendamos del ejemplo de Judá, que el Señor no está jugando, que de Dios nadie se burla, que quienes siembran para su carne, de su carne cosecharán corrupción. Es mejor entonces sembrar para el Espíritu, de tal manera que cosechemos vida. ¿Cómo? Confiando en el Señor, prestando atención a su palabra para ponerla en práctica, aceptando la corrección del Señor, siendo prontos para arrepentirnos cuando hemos pecado y edificando nuestra vida, toda nuestra vida, sobre el firme y seguro fundamento que es Cristo. Que no pasemos por lo mismo, que no seamos arrogantes, que no seamos insolentes, antes bien que seamos abiertos, porque sabemos que necesitamos corrección. Que no seamos como aquellos que dicen, ¿quién te crees que eres? ¿Acaso somos niños para que nos vengas a instruir? Sino al contrario, que seamos humildes para recibir corrección, prontos para arrepentirnos y afianzarnos más en la roca que es Cristo, de manera que encontremos vida y no muerte. Que no confiemos en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas, pensando, mis propias fuerzas me librarán del mal, mis propias fuerzas me librarán de la disciplina. Al contrario, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enorgullece será derribado. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar en tus caminos. Ayúdanos a aceptar corrección, porque necesitamos corrección. Ayúdanos a no ser orgullosos, pensando que lo sabemos todo y que no necesitamos instrucción. Al contrario, Señor, enséñanos a ser sensibles, aún a recibir mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Poquito aquí, otro poquito allá, de manera que seamos edificados sobre el fundamento que es Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.